En esta oportunidad queremos continuar con el estudio, tal como bien lo decía nuestra querida hermana Luisita. Queremos continuar con el estudio del libro de los Hechos. El pasaje que nos toca en esta oportunidad es el capítulo 21. Recordemos que el apóstol Pablo ha estado allí en Mileto, y este es el lugar donde se despide de aquellos hermanos que son de la iglesia de Éfeso, particularmente los que son los líderes, los obispos, los ancianos, diáconos, todo lo que tiene que ver con liderazgo. Ellos estaban allí, hermanos, y prácticamente estaban despidiendo al apóstol Pablo. Vimos de una manera muy conmovedora de cómo dice que se le tiraron al cuello y lloraron, y allí oraron en la playa, y de esa forma se despidieron. Hoy nos toca ver también otro aspecto más, muy parecido quizás a esto que vimos la vez pasada. Y una de las cosas que creo que va a sobresalir en el estudio de hoy es cómo de manera continua al apóstol Pablo le advierten acerca de los padecimientos que están por delante si él persiste, si él continúa con el viaje de querer ir a Jerusalén, ¿verdad? Pablo ha tomado una firme determinación de ir a Jerusalén. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, uno era de llevar el evangelio, no solamente a los gentiles, como él lo ha hecho en todo este tiempo anterior, sino que ahora llevar el evangelio, diríamos, a su propio pueblo, a su propia nación, a su propia familia. Quizás él podía haberse sentido como quien dice, luz de la calle, pero oscuridad de su propia casa. Que ahora él sentía en su corazón llegar a Jerusalén y compartir del evangelio. Pero lo otro también dijimos la vez anterior, era el deseo de llevar la ofrenda, de la cual él había recogido de distintas congregaciones, pues esta era una época de gran necesidad en la iglesia de Jerusalén. Se dice, hermanos, que había una gran hambruna, y entonces había padecimiento, propio de los de la iglesia también, pero también de los de fuera, que entonces Pablo estaba llevando este aporte de ofrendas para poder subsanar en alguna medida las necesidades allí en Jerusalén. Y por otro, pues sabemos también de que se acercaba el tiempo de Pentecostés, el día que se recordaba del derramamiento del Espíritu Santo, que entonces también pues él se acercaba para dar esta celebración. Pero como dije hace un instante, hermanos, quizás de las cosas que vamos a ver en esta hora es la firmeza del apóstol Pablo, ¿verdad? Número uno, la firmeza de querer ir a Jerusalén, ¿verdad? Él insiste en querer ir a pesar de que hermanos le han advertido el peligro que él corre. Y ustedes tal vez se pudieran hacer la pregunta, bueno, pero ¿cuál es el peligro que él corre? Es que, hermano, el apóstol Pablo, ustedes no deben de olvidar que Pablo había sido un instrumento dentro del grupo religioso en Jerusalén. Pablo era una vida que prácticamente se había levantado contra el cristianismo. Ya de hecho se habían dado cuenta que se había convertido a la fe de Cristo. Pero no solamente ese era dijéramos, situación incómoda para el pueblo judío, sino que aunado a esto, Pablo, siendo él judío, hermanos, había predicado de Dios, había predicado de nuestro Señor Jesucristo al pueblo gentil. Y eso era una situación, diríamos, grave para la nación de Israel. ¿Por qué? Porque la nación de Israel no veía con buenos ojos el que se les hablara, se les predicara acerca de Dios al pueblo gentil. O sea, era un grupo menospreciado. Y ahora que el apóstol Pablo llega a Jerusalén y se sabe de que el apóstol Pablo ha hecho un énfasis acerca de la predicación del evangelio, de la gracia del evangelio,
que pareciera ser de que se contrapone con lo que es la ley de Moisés, entonces, hermanos, ellos veían, los discípulos, las iglesias, lograban ver de que esto peligraba en el hecho de que podría ser levantado en violencia la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo ya estaba conocedor de que él habría de padecer, ya había padecido por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué padecía de buena gana? Yo diría porque ya todo esto estaba advertido desde el momento en que el apóstol Pablo fue llamado, hermanos, para predicar el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo ya le había advertido. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 15 en adelante, se dice que nuestro Señor le dijo: ve, le dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Pero vean lo que se le había profetizado a Pablo en su llamamiento para la predicación del evangelio. Se le dijo: porque yo le mostraré, estamos hablando de lo que Cristo está diciéndole, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Más adelante el apóstol Pablo dijo también aquí en el libro de los Hechos, cuando él decía que tenía temor de que el ir a Jerusalén, él habría de padecer. En un momento dado dijo: he aquí que yo estoy ligado en espíritu y voy para Jerusalén, sin saber lo que allá, dice, me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, decía Pablo, me da testimonio, diciendo, decía Pablo, que me esperan prisiones y también tribulaciones. Pero ¿qué decía Pablo? De ninguna cosa, dice, yo hago caso de eso. Es más, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Algunos, ¿verdad?, estudiosos, comentaristas, hablan acerca de este acontecimiento, de la advertencia que se le da a Pablo, de lo que si él persiste en ir a Jerusalén, de qué es lo que le va a pasar. Hay algunos estudiosos que consideran que esta decisión que el apóstol Pablo está tomando pareciera ser que es una decisión en la cual él se equivocó. Algunos así lo consideran, ¿verdad? Una vida que, a pesar de que se le estaba amonestando por medio del Espíritu Santo, vamos a ver más adelante que también se levantó un profeta, el profeta Ágabo, cuando dice que hay un momento ahí en el capítulo 21, lo vamos a ver más adelante, versículo 11, que toma el cinto de Pablo y se ata a él y dice: así es como lo que te va a suceder. Más adelante también vemos a Felipe, ¿verdad?, donde también y otros de la iglesia, hermanos, que le advirtieron de que el apóstol Pablo habría de padecer. Con todo, Pablo, hermanos, no se detuvo. Pero algunos consideran que si, hermanos, llenos del Espíritu Santo, este profeta llamado Ágabo, más otros que le ministraron y le dijeron de que así habría de padecer, por ello es que consideran de que la decisión del apóstol Pablo fue una decisión equivocada. Eso realmente no podría yo decírselos, porque otros consideran que realmente, hermanos, Pablo estaba afirmado a lo que él iba. Él no desconocía lo que iba a suceder. Sin embargo, hermanos, recordemos que él tenía el deseo de predicar el evangelio tanto en España como en Roma. Y esto que iba a suceder por delante, Dios lo habría de utilizar para que el evangelio también pudiera ir a estos otros lugares. Así que en esta oportunidad, hermanos, vamos a estar viendo, ¿verdad?, el capítulo 21 del libro de los Hechos, y entonces queremos ver las enseñanzas que ahí tenemos.
Yo creo que la mayor de la enseñanza que aquí tenemos es la firme determinación del apóstol Pablo por ir a Jerusalén para predicar el evangelio. Y vamos a ver todas las cosas que sucedieron en contexto a esta determinación que se ha tomado. Vamos a estar viendo, hermanos, desde el versículo 1 algunos pasajes para que nos den como una introducción. Yo les invito a que me acompañen, por favor, aquí a Hechos capítulo 21. Dice aquí desde el versículo 1, después de separarnos de ellos, estamos hablando de los que estaban allí en Mileto, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí dice a Patara, a Fenicia. Dice que nos embarcamos y zarpamos. Al avistar, dice, Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos también a Siria y arribamos a Tiro, porque dice que el barco había de descargar allí. Y hallándolos en ese lugar, ¿verdad? En Tiro, y hallándolos los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Versículo 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos volvieron a su casa. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Manasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Señor amado, te damos las gracias en esta oportunidad que nos concedes abrir tu libro y que nos permite, Señor, ser edificados a través de tu enseñanza. Que sea esto de bendición para los que oyen, para los que ven y reciben esta enseñanza. A tu servidor solamente te pedimos que le des de tu gracia, que quites todo impedimento para que tu enseñanza pueda ser ministrada el día de hoy. Así te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, queremos ver algunos pasajes rápidamente y ver qué enseñanza podemos obtener. Bueno, del versículo 1 hasta el versículo 4 vemos los distintos lugares de donde la embarcación del apóstol Pablo venía, por así decirlo, de puerto en puerto. Los estudiosos se dicen de que estos lugares son lugares muy históricos importantes, sobre todo en la época del Antiguo Testamento. Estos lugares se habían convertido como lugares portuarios, donde algunos barcos llegaban
y luego, hermanos, algunos se limitaban a determinados lugares portuarios, pero de allí partían otros barcos para continuar la enseñanza. Entonces vemos aquí, por ejemplo, cómo es que partieron de Mileto, ¿verdad? Y después de Mileto llegaron a este lugar que se llama Cos. Partiendo la embarcación de ahí, llegaron a Rodas. Después de Rodas llegaron a Pátara, y allí se dice que tomaron otro barco que viajaría, de Pátara tomarían otro barco que viajaría a Fenicia, para luego pues llegar desde Fenicia, llegarían a Chipre, y de Chipre a Siria, y de Siria arribaron a Tiro, donde se dice que se quedaron 7 días, ¿verdad? Y donde encontraron algunos de los discípulos. Por cierto, estos discípulos también llegaron a persistirle de que no subiera Pablo a Jerusalén. Lo primero que quisiéramos considerar en esta enseñanza de la noche de hoy, del día de hoy, es acerca de el llamado de esta iglesia, ¿verdad? Esta iglesia que encontramos aquí en los primeros versículos del capítulo 21, y cómo es que el apóstol Pablo, hermano, persiste todavía, ¿verdad?, en continuar con su viaje. Decimos el llamado de la iglesia porque era una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aparte de eso, hermanos, vemos que por medio del Espíritu Santo se exhorta. Yo quiero que veamos una vez más aquí el versículo 3, porque dice: al avistar a Chipre, dejando la mano izquierda, dice, navegamos a Siria y arribamos a este lugar. Nos referimos a la iglesia en Tiro, porque dice, el barco había de descargar allí. Y hallándonos los discípulos, vea qué cosa muy interesante. Allí habían discípulos en Tiro. Dice, y hallándonos los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahora, ¿quiénes eran estas vidas que estaban allí en Tiro? Hermanos, creemos nosotros que allí había una iglesia muy pequeñita, sin embargo, muy representativa. Decimos que era una iglesia quizás de poco número, no era una congregación grande. Sin embargo, hermanos, eran vidas que diríamos eran vidas rendidas a Dios, rendidas a la vida del Espíritu. Y siendo poquitos los miembros, hermanos, tenían la autoridad como para animar y exhortar al apóstol Pablo. Eran vidas llenas del Espíritu Santo, y esto es muy importante. Creo que nosotros, hermanos, la iglesia que somos, no importa si somos una iglesia pequeñita, de unos cuantos miembros, pero somos desafiados a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ve? Los pocos que seamos, o quienes seamos muchos, sean pocos. Hace poco un pastor me decía, hermanos, Dios no se vale de los muchos, muchas veces Dios se vale de los pocos. No importa si estamos hablando de muchos o de pocos, pero hay algo bien importante, que nosotros como iglesia somos llamados a ser llenos del Espíritu. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18, se nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que, decía Pablo, antes bien, mejor dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo? Porque para empezar, hermano, somos templo de Dios, casa de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, se nos dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis acaso, dice, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ese Espíritu que mora en nosotros, somos llamados, hermanos, a ser más llenos de esa presencia. Esta iglesia que está en Tiro nos da un ejemplo. Eran pocos, hermanos, no eran muchos, pero tenían la característica de ser llenos del Espíritu Santo. Pablo dice que aquellos que somos de Cristo hemos venido a ser como ministros competentes. Y Pablo decía, no somos ministros de la letra, no somos ministros de cosas muertas, sino que somos ministros del Espíritu. Ministros del Espíritu. Eso lo dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 6.
Entonces, esta era una iglesia pequeñita, pero llena del Espíritu. Y algo que nos ministra también, hermanos, es que era una iglesia que la familia, toda la familia estaba involucrada. Es decir, que estas vidas, estos cristianos, aunque eran poquitos, pero sus hijos, toda la familia estaba, dijéramos, comprometida. Eran vidas de fe. Vea por favor conmigo aquí en el versículo 5. Dice, cumplidos aquellos días, estamos hablando de la iglesia de Tiro. Cumplidos aquellos días, salimos, dice, acompañándonos todos. ¿Con quiénes? Con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? ¿Qué vemos? Una de las cosas que vemos es que aquí toda la familia es reconocida como vidas que estaban como comprometidos. Aquí yo diría que este es un ejemplo tremendo para nosotros hoy en día, porque estamos viendo que cada miembro de la iglesia, hermano, estaba aquí mostrándose. O sea, no solamente eran los hombres, sino que las mujeres y los niños. Era una iglesia, dijéramos, muy familiar. Qué hermoso, hermanos, hay veces que logramos ver iglesias que las componen no miembros aislados, como suele suceder en algunas veces, sino que por familias. Por familias. Eso es algo, son dones, dijéramos, hermosos con los cuales la iglesia es bendecida. Ahora decimos que esta iglesia es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo, por ejemplo, porque era una iglesia que podía utilizar sus dones, ¿verdad? ¿Dones de qué tipo? ¿Qué tal le parece el de exhortación? Algunos hemos entendido que la exhortación es como para llamarle la atención a alguien, o que la exhortación es como si fuese sinónimo de regaño. Pero creo que es un mal concepto que se tiene del término exhortación, porque en realidad la raíz de esa palabra es para dar consuelo, para dar ánimo, ¿verdad? Y esto tenía esta iglesia. Era una iglesia que, hermanos, exhortaba y animaba. Vea lo que dice el versículo 4. Y hallando los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que era esto, una exhortación, que no subiese a Jerusalén. Pero otra de las cosas también, hermanos, como dije hace un instante, es que nos desafía a hacer vidas, nosotros como iglesia, a que tengamos el cuidado de nuestros hijos, de nuestras hijas, a que nosotros podamos ministrarles la palabra. Estamos viviendo momentos muy difíciles, donde en algunas ocasiones solamente los padres dan testimonio de fe, mas no los hijos. Pero es allí donde nosotros como padres debemos de ser vidas de oración y de clamor y decirle, Señor, concédeme que mis hijos o mis hijas sean vidas de fe. Esto me recuerda también históricamente hablando acerca de la madre de Agustín de Hipona. La historia nos hace ver de que Agustín, su padre, era un hombre mundano, una vida pecaminosa, que estaba induciendo a su hijo a la práctica del pecado. Pero su madre, la madre de Agustín, era una mujer de oración, era una mujer de súplica, era una mujer de ruego, a fin de que su hijo fuera rescatado del mundo. Y hermanos, hay una anécdota por ahí que se dice que ella llegó donde el sacerdote y le dijo, sacerdote, quiero que usted ore, que usted rece para que mi hijo se convierta. Y se dice que el sacerdote le dijo, mujer, no te afanes. Mira, le dice, tú me estás pidiendo que yo ore por tu hijo. ¿Tú crees que Dios no va a escuchar tu oración? ¿Crees tú que el Señor no verá tus lágrimas al ver la súplica que estás teniendo delante de Él por tu hijo?
Dios las habrá de escuchar. Decimos aquí, hermanos, que dice la Escritura, Lucas, ¿verdad? Tome en cuenta que dice que en aquellos días salimos acompañados, dice, todos, dice, con sus mujeres y sus hijos. Es decir, que los hijos estaban allí también, ¿verdad? Reconocían el ministerio de Pablo. Entonces aquí vemos que eran una iglesia compuesta por familias. Y eso es algo que nosotros debiéramos también de pedir. Hay esposos, esposas, que sus esposos no van a la iglesia, no asisten a la iglesia. Que esto sea también motivo de oración, ¿verdad? Que las mujeres o los hombres, hay hombres que dicen, mi mujer no quiere ir a la iglesia. Y hay otros, las mujeres dicen, mi marido no quiere ir, que es lo más usual, que los maridos no quieran ir. Pero hermanos, la palabra nos invita a que oremos. Allá en aquella carta del apóstol Pablo en Corintios se dice de que las mujeres deben de orar por sus maridos para que no sea, dice, que con la fe de la mujer, un día, no sabemos cuándo, de qué manera, los hombres sean alcanzados. Así que cobren ánimos, hermanas o hermanos, varones, porque también hay varones que sus esposas todavía, cobremos ánimo. Esto dice que eran por familia, ¿verdad? Vemos también aquí una manifestación de amor de estas familias a la vida de los apóstoles y de los discípulos. Es decir que como familia, hermanos, se manifestaban aquí. Vea lo que dice aquí, qué sucedió con ellos. Dice la Escritura, y abrazándonos, bueno, estamos hablando de todas las familias, dice, hasta que salieron fuera de la ciudad, puesto de rodillas en la playa, dice que oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, bueno, subieron al barco. Hermanos, una de las cosas que hacen las familias, o que debiéramos de hacer las familias, es de ser afectivas. Aquí el apóstol Pablo estaba siendo consolado, animado, exhortado, y allí en la playa dice que oraron, doblaron sus rodillas y prácticamente encomendaron estas cosas al Señor. Nosotros como cristianos somos llamados a hacer vidas de consolación, vidas donde debemos de ser afectivos, hermanos. Quiero decirles que el Señor me ha dado la oportunidad de ver esto de una manera muy real. He conocido iglesias donde son muy cariñosas, muy afectivas, y esto es como resultado de la vida de Cristo en ellos. Una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo podríamos decir que profetizó es que en los postreros tiempos, y estamos diciendo que estamos en esos tiempos, el amor de muchos dice que se enfriará, la maldad estará en aumento. Pero este aspecto del amor que se va a enfriar, el ser afectivo, hermanos, va a escasear. Pero yo quiero decirles que en la iglesia del Señor debemos de persistir nosotros. Hermano, no espere que las vidas sean afectivas con usted. Usted el paso. Porque hay veces que esto es lo que se quejan muchos en la iglesia, hermano. No hablo de donde usted y yo nos congregamos, de otras iglesias. Se dividen. ¿Y sabe qué muchas veces cuál es el reclamo? No, dicen, en esa iglesia no hay amor, no hay amor. Hermano, como dijo aquel hombre conocido como San Francisco de Asís, dice, Señor, dice, no me permitas que busque yo el ser amado, sino que pueda yo amar. Así que no esperes que las vidas sean afectivas contigo, sé tú afectivo. No esperes ser amado, ama tú. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Señor. Vea lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pablo decía, por tanto, si hay alguna consolación, se traduce también en algún afecto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, decía Pablo, si alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, Pablo decía, completad mi gozo.
Y dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuidado, mis amados hermanos, si hacemos acepción de ser afectivos y cariñosos. Ah, no, yo soy cariñoso porque aquella persona es cariñosa conmigo. Ah, no, aquella persona me cae mal. No, con esa persona no hacemos química. Eso es lo que dicen los del mundo. Eso es lo que dicen los que no tienen a Cristo. Ellos son los que hacen acepción de personas. Cuidado, mis amados hermanos, si nosotros hacemos eso, porque eso no es de cristianos. El hacer acepción de personas, el decir este me cae bien y este me cae mal. Cuidado con hablar de esa forma. ¿Por qué? Porque acabamos de leer lo que Pablo dijo en el libro de Filipenses. Si hay alguna consolación, si hay alguna expresión de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, dice, completad mi gozo, decía Pablo, sintiendo lo mismo, unánimes. Así que, hermanos, aprovechemos. Ahora, una pregunta. ¿Dónde vamos a ejercitar esta práctica de ser afectivos? Creo, hermanos, que cuando nos buscamos los unos a los otros, pero creo que también el Señor nos da ciertos principios como para que practiquemos esto. Y es como dijo allá el escritor en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24 al 25. No estoy diciendo que esta es la única manera de poder ejercitar el afecto y el amor. Pero el escritor a los hebreos decía esto, fíjese. Considerémonos, dice Hebreos capítulo 10, versículo 24. Considerémonos unos a otros, y fíjese, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjese lo que dice el 25. No dejando de congregarnos, como algunos ya se acostumbraron, ya tienen por costumbre, sino, dice, exhortándonos, es decir, dándonos ánimo, y tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca, decimos, la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos amados, esto es lo que Pablo encontró en las iglesias de Tiro, en la iglesia allá, ¿cómo se llama? En Éfeso, me refiero, de donde partió anteriormente Pablo. Dice que se tiraron en Mileto, se le tiraron al cuello. ¿Y qué era eso, hermano? ¿Sabe qué era eso? Una expresión de amor, de cariño, de afecto. Así que nosotros, la iglesia, y aprovechemos muchas veces que somos una iglesia pequeña, pero si alguien estuviera oyéndonos, y yo sé que nos escuchan hermanos de otras iglesias, si tú perteneces a una iglesia grande, muchas veces en las iglesias grandes es cuando menos hay este tipo de expresiones, por lo numérica que son. Pero no importa, tú puedes ejercer este don del afecto. Pero los que son de iglesias pequeñitas tienen el gran privilegio y oportunidad de ser afectivos los unos con los otros, para que los nuevos miembros que se vayan agregando se queden viendo y diciendo, yo estoy aprendiendo, yo veo cómo fulana busca a sutana, cómo se expresa, cómo son cariñosas, o cómo el hermano, cómo abraza, cómo expresa ese amor de Cristo. Amados, que Dios nos dé de su gracia, ¿verdad? Así que por eso es que Pablo decía, si alguna consolación, ¿a dónde va a ser? Bueno, cuando nos veamos. Ahora, esta iglesia tiene otra característica. Decimos que era una iglesia de creyentes que no se avergonzaban y que tenían un testimonio público. Fíjese que Pablo exhortaba a Timoteo a que no se avergonzara. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en las iglesias las personas se avergüenzan de ser cristianos.
Se avergüenzan cuando van, por ejemplo, van a un restaurante y allí, hermano, es la hora de comer. Les da pena orar, o les da pena que la gente les vea orando. Y yo te hago una pregunta, ¿y a ti te da pena? ¿Te haces el disimulado o la disimulada a la hora de orar? Pablo decía, hermano, de que él no se avergonzaba, y le decía a Timoteo, allá en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, Pablo le decía, por tanto, no te avergüences, le decía Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que estas iglesias, hermanos, allí públicamente en la playa, se arrodillaban y allí oraban. Eso quiere decir que no les daba pena, hermano. Así que nosotros, para que no nos dé pena, si tú quieres desparasitarte de la pena, de la vergüenza de ser cristiano, ora a Dios. Sé lleno del Espíritu Santo. Ora a Dios de tal manera que seas lleno del poder de Dios. Pablo decía ya en Hechos capítulo 1 versículo 8, Lucas registra estas palabras, de las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amados hermanos, esta era una iglesia pequeñita, pero llena del Espíritu Santo. Una iglesia pequeñita, pero donde sus hijos, sus mujeres y toda la familia estaban involucrados. Era una iglesia pequeñita, pero no se avergonzaba del evangelio. Era una iglesia pequeñita, pero tenía afecto y cariño, ¿ve? Como para poder impartirle a los demás. Lo segundo que quisiéramos estudiar o considerar en nuestro estudio de esta hora, lo vemos desde el versículo 7 en adelante. Y es que, diríamos, hermanos, Pablo pues ha empezado su descenso, su viaje a Jerusalén. Pero del versículo 7, diríamos, hasta el 16, logramos ver los últimos arribos antes de llegar Pablo a Jerusalén. Ya aquí, hermanos, no va con la decisión de cambiar de ruta ni de detenerse, sino que él va enfilado a ir a Jerusalén. Hay un pasaje que en este momento no recuerdo, pero donde se dice que Cristo puso su frente como pedernal, ciñó su frente cuando él iba a Jerusalén. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que cuando alguien frunce o se ciñe su frente, es como un gesto de determinación. Y Pablo, hermanos, aquí lo vemos una vida yendo a Jerusalén. No vemos que la Escritura diga que tenía el ceño fruncido, pero sí en cada instante una determinación de llevar a cabo, de llegar a la meta, de ir hacia Jerusalén. Así que yo quiero que veamos aquí del versículo 7 en adelante. Dice aquí la Escritura: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Entonces, vemos aquí un arribo, ¿verdad? De Tiro parten a Tolemaida. Este era un lugar, hermanos, donde habían más creyentes. Yo cuando logro ver esto, lo que logro ver es cuánta obra Dios le permitió hacer a Pablo y a sus colaboradores. Porque no vamos a negar que solamente Pablo fue el que hizo esta obra. No, Pablo es reconocido porque sobre él ha recaído el mandamiento, ¿verdad? Así que, pero aquí, hermanos, vemos que en Tolemaida, vemos en Tiro, vemos por todos lugares, hermano, aparecen cristianos saliendo al encuentro del apóstol Pablo.
Y aquí en Tolemaida logramos ver más creyentes, y se dice que ahí se quedaron un día. Bueno, es a partir de Tolemaida parten a Cesarea, y de Cesarea estarían llegando a Jerusalén. Pero aprovechemos, hermano, en considerar algunas cosas que vemos aquí en Tolemaida. Leamos por favor una vez más el versículo 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Pero ahí en Tolemaida, bueno, una de las cosas que vemos aquí dice que llegaron y se saludaron tanto los que estaban en Tolemaida, que eran otros discípulos del Señor, entonces, hermano, juntamente con los apóstoles. Hermano, esta expresión de y habiendo saludado a los hermanos, esta palabra de saludar, está implícito el aspecto de el saludo. Alguien podría llegar a determinado lugar y hacerse los disimulados, como suele suceder muchas veces en las iglesias. Hermanos, hay vidas que se hacen los disimulados, no se buscan los unos a los otros, pero hay otras vidas que nos dan escuela, hermano, y yo glorifico a Dios por ese tipo de hermanos que nos dan escuela, que muchas veces, incluso hasta se han sentado en la última fila de la silla, desde allá se levantan para ir a saludar a los demás hermanos. Esa es una gran enseñanza. Eso es la obra del Espíritu Santo. Hermanos, no son de aquellos que ya terminó el pastor, ¿verdad? Y salen de camino y se van. Entonces, por eso yo me quise entretener aquí al ver, dice que llegaron y se saludaron. El saludo cristiano forma parte del afecto, forma parte del amor fraternal. Vean lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses. Pablo felicita a esta iglesia porque es una iglesia muy afectiva, muy amorosa. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 9. Dice, pero acerca del amor fraternal, mire qué hermoso, cómo Pablo reconoce esto. Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba. ¿Por qué decía? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, aleluya, que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. Así que, hermanos, dice aquí la Escritura que habiendo saludado a los hermanos, se quedaron allí un día. Es decir, que estos hermanos aprovecharon en ejercer el don de la hospitalidad. Entonces, ¿qué enseñanza vemos aquí? Que hay hermanos que se disponen a ayudar a aquellos que hacen la obra de Dios. No se hacen los disimulados, no se hacen los indiferentes. Ellos saben, hermano, que si están ayudando a los servidores de Dios, a los colaboradores de Dios, están contribuyendo, ¿ve?, a la ministración de Dios para con los demás. Están colaborando con el evangelio, están contribuyendo con el esfuerzo, ¿verdad?, de la obra del ministerio de Dios aquí en la tierra. No es porque, a ese pastor o a ese hermano, a ese sí lo voy a recibir. Puede que hasta incluso no haya, voy a decir esto, ¿no?, ni haya química, o que probablemente ni le conoce directamente. Pero no, porque dice, voy a hospedar, pero al que conozco o a la que conozco. Y hay otras vidas que dicen, no, yo no conozco el hermano que viene ni la hermana que viene, pero es un siervo, es una sierva de Dios y con gusto le vamos a servir o le vamos a apoyar o le vamos a hospedar. Ellos hospedaron allí en Tolemaida, hospedaron a Pablo, a Lucas y los que estaban allí acompañándole, ¿verdad? Porque dice la Escritura, dice, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. El don de la hospitalidad. Bueno, acaba de partir con el Señor una de las vidas, hermanos, que
yo era testigo de cómo se enteraba de que alguien venía de fuera, inmediatamente solicitaba que si podía permitírsele que hospedara, sea un hermano, sea una hermana. Yo doy gracias a Dios que también aquí en nuestra congregación, no solamente esta hermana que acaba de partir con el Señor, sino que hay otros hermanos de los cuales alabamos y glorificamos al Señor por ese don, porque eso es lo que vemos ejercitado aquí en este texto. Así que, hermanos, ¿verdad? Ejercitémonos. Romanos capítulo 12 y versículo 13 dice, compartiendo, dice, para las necesidades de los santos. Qué hermoso. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Y dice, practicando la hospitalidad. Entonces, este ejercicio allí en la iglesia de Tolemaida, lo vemos que estos hermanos lo estaban haciendo. Pedro decía, hospedaos, decía ya en primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 9 en adelante. Hospedaos los unos a los otros y hacedlo sin murmuraciones. Que cada uno, dice, según el don que ha recibido, que entonces se lo ministre a otros como buenos administradores, dice, de la multiforme gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Después de esto, hermanos, parten a Cesarea, ¿verdad? Y allí en Cesarea se anuncia una vez más cuánto habría de padecer el apóstol Pablo si él insistía en continuar el viaje para ir a Jerusalén. Lo vemos del 8 en adelante. Al otro día, dice, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, es decir, una ciudad ya más cerca de Jerusalén. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Es decir, que este es el lugar donde una vez más se le va a anunciar al apóstol acerca de el padecimiento que habría de tener si él continúa yendo a Jerusalén. Entonces aquí vemos que Lucas registra, por así decirlo, algo muy importante, y es este contacto que se tiene allí en Cesarea con esta vida llamada Felipe. ¿Quién es Felipe? Bueno, recordémonos allá que en el libro de los Hechos se buscó, ¿verdad? Estamos hablando de 20 años atrás de este acontecimiento que vemos aquí con Pablo. Pero allá en el libro de los Hechos, recordemos cuando hubo la necesidad de establecer a diáconos en la iglesia. Y Felipe fue uno de los primeros diáconos que se estableció allí en la iglesia. Pero aunado a que era diácono, al mismo tiempo tenía el fuego del don del evangelismo. ¿Qué es el don del evangelismo? Es aquel que siente en su corazón hablar del evangelio con el propósito, con el fin de ganar más almas, más adeptos para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Felipe tenía esa carga. Si ustedes se recordará que Felipe fue el que evangelizó a aquel eunuco que venía de Candace, de Etiopía, ¿verdad? Decimos 20 años atrás, el que se acercó al carruaje y allí le compartió, ¿verdad?, acerca de qué significaba el pasaje de Isaías 53. Y así, hermanos, ahora vemos aquí 20 años después cómo la Escritura nos hace aparecer la vida de Felipe y nos dice que continúa todavía con su ministerio del evangelismo. ¡Qué hermoso!
Ahora se dice que Felipe tenía 4 hijas. Versículo 9. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Es decir, no se habían casado, estaban solteritas, pero con ministerio. Aleluya. Eran vidas, hijas de Felipe, hermanos, pero que no habían perdido su tiempo. Digo no de las hijas. Bueno, también las hijas no habían perdido su tiempo. Pero hablo de Felipe, de quizás su madre, aunque la mamá no aparece aquí, pero muchas veces las obras que vemos en las hijas es porque tanto el padre como la madre han trabajado en esto. Estas muchachas, hermano, que eran doncellas, se dice que en la iglesia profetizaban. Tenían el don de profetizar. Esto nos da a entender de que Felipe tampoco, ¿cómo iba a ser de que iba a querer evangelizar allá afuera y no se iba a ganar a sus propios hijos que estaban en la casa? Porque muchas veces eso suele suceder, hermano, ¿verdad? Muchas veces se quiere evangelizar hasta ir a otro país, pero a la propia familia no la hemos evangelizado. Y hay otros que no negamos que lo han hecho, pero con todo y eso la familia ha rechazado, cumpliéndose como dice aquella escritura, que nadie es profeta en su propia tierra. Pero haciendo a un lado a esto, podríamos decir que Felipe fue una vida cuidadosa en poder conducir a sus hijas en el camino de la fe, y no solamente eso, sino también en el mismo hecho de que eran servidoras de Dios. Qué hermoso, hermanos, que el Señor nos diera ese regalo de que nuestros hijos lleguen a ser también servidores del Señor. Pero para eso creo que hay que pagar un precio, el precio de la dedicación, el precio de no meter la fe a la fuerza a nuestros hijos, pero sí el expresarles nuestro amor, nuestra sinceridad, y al mismo tiempo que hay esa conjugación de amor y sinceridad, que ellos puedan ver que tienen la necesidad de creer en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice Proverbios capítulo 22 y versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Yo aprovecho, hermanos, para hablar sobre esto, porque algunos dicen, instruye al niño en su camino. Y yo creo, hermanos, que esto ha sido una mala interpretación de algunas vidas que incluso hasta han sido consejeros espirituales. Porque han dicho, instruye al niño en su camino, es decir, en aquello que es su vocación, en aquello a lo cual el niño se mira inclinado. Entonces dice, instruye al niño en ese camino que él ha escogido, en su vocación. Si trae para luchador, exhorta a lo que sea más luchador. Si es un karateca, que sea más karateca. No sé si me comprende, hermano. Estoy tratando de decir, y perdonen que haya usado esto, lo que estoy tratando de decir es que muchas veces nuestros hijos tienden a tomar un camino, pero que no es un camino tan fructífero. No es un camino que realmente, hermanos, vaya Dios a ser honrado. ¿A qué se referirá el proverbista cuando dice instruye al niño en su camino? A mí solamente me viene a la memoria cuando dijo nuestro Señor, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Instruye al niño en el camino de Dios. Instruye en aquello que tiene que ver con donde Dios va a ser glorificado y donde su vida realmente va a ser un instrumento de Dios. Instruye al niño en su camino. Sabemos que los niños tienen su propia vocación. Gloria a Dios, hermano, cuando son vocaciones donde, ¿qué le puedo decir? Donde sentimos que nuestros semejantes habrán de ser bendecidos, nuestras familias bendecidas. Hace poco estaba viendo yo un cortito así, a ojo de buen cubero, cómo una esposa deseaba que su esposo dejara el deporte de la lucha libre.
y lloraba y decía, yo no quisiera que vinieran un día a mi casa y que tocaran la puerta y me dijeran que mi esposo salió grave. Cosas como esas, hermano. No sé si estoy comunicando lo que estoy tratando de decir. Instruye al niño en su camino, en aquellas cosas que son honorables, en aquellas cosas que son nobles, donde habrá de bendecir sí a su familia, pero que hay una oportunidad en que el camino de Dios, que Dios mismo pueda ser glorificado. Pablo llegó a reconocer cómo, ¿verdad?, Eunice, su abuela Eloida de Timoteo, dice que desde la niñez Timoteo conocía las Sagradas Escrituras. ¿Pero por qué las conocía desde la niñez? Comprendemos y entendemos que su madre y su abuela contribuyeron en todo esto. Así que vemos aquí que Pablo llega a la casa de Felipe, identifica a estas jovencitas doncellas que dice que profetizaban. Pero también sucede que mientras Pablo estaba allí, llegó un profeta llamado Ágabo. En el versículo del 10 al 11 nos dice que estando allí, dice, vino, y lo primero que hizo este profeta fue quitarle el cinto al apóstol Pablo, y él mismo se ató de manos y de pies. Y dice que profetizó por medio del Espíritu Santo. Esto es muy revelador, podríamos tener una enseñanza solamente de esto. Y hermanos, ¿qué sucede allí? Bueno, lo que sucede es que le dice que esta es la forma en cómo Pablo habrá de ser llevado allá en Jerusalén. Por supuesto, esto tuvo cumplimiento profético. Lo tremendo es que con todo y esto, Pablo se mantuvo firme ante la amenaza, firme ante la advertencia. Vemos aquí en el versículo 12, al oír esto, dice, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. Hermanos, atención, porque aquí por primera vez vemos a Lucas involucrado. ¿Por qué? Porque ya aquí Pablo está hablando de manera personal. Vea lo que dice el versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pero ¿cuál fue la respuesta? Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas también a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesús. Hermanos, Pablo podía decir, yo tengo que anunciar el Evangelio. En otras palabras había dicho, me ha sido impuesta la carga de predicar el Evangelio. Pablo llegó a decir, ¡ay de mí si yo no anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo! ¿Verdad? O como dijo también el apóstol Pedro, en pasajes anteriores, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así que el apóstol Pablo se mantuvo firme, no tomando en cuenta su propia vida, lo que le había de padecer. Nosotros necesitamos llenarnos de ese espíritu. Hay veces que nosotros valorizamos si nos conviene o no nos conviene el servirle a Dios, el predicar el Evangelio. Para Pablo no fue así, hermano. En poco tenía su vida con tal de llevar a cabo la voluntad del Señor. Vamos a llegar hasta aquí con nuestro estudio, pero que Dios nos ayude, hermanos. Nos ayude a hacer vidas determinadas. No importa si hay veces vamos a tener pérdida, pero con tal de llevar a cabo la voluntad del Señor. Le invito a que oremos. Padre, te damos gracias por la enseñanza de esta hora. Te pedimos que esta enseñanza no caiga a tierra, sino que caiga en corazones fértiles, en vidas abnegadas, que estén dispuestas a servirte a ti por encima de su comodidad, por encima de sus intereses personales. Ayúdanos a todos, Señor, para que en todo tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.